Buen día amigos y amigas, hermanos y hermanas que escuchan en este día. Dios los bendiga de una manera muy especial. Como miran en el título del tema de este día es La fornicación lo destruyó. Y vamos a ver inmediatamente de qué se trata en este día o de quién se trata y cuál es el mensaje de Dios para nosotros en esta ocasión por medio de su palabra, la Biblia. Si tiene su Biblia ahí, lo invito a conseguirlo y vamos a leer juntos. Los invito a que abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13 del versículo 10 al 22. Y nos dice así: Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iré yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno, como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón: Levántate y vete. Y él respondió: No hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esta fuera de aquí. Y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera, y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesto su mano sobre su cabeza, se fue gritando, y dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Hermano es, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Bueno, si se dan cuenta, se trata, la lección de este día lo vamos a sacar de esta historia que se trata de dos hermanos, una mujer y un hombre. Pero para que entiendan las personas que no han leído mucho esta historia o no la conocen, esta mujer llamada Tamar o esta joven llamada Tamar era hermana de este joven llamado Amnón. Pero en ese tiempo
con tal de que las familias lleguen a ser numerosas, los hombres que tenían poder para mantener más de una mujer y a tantos hijos, conseguían muchas mujeres, como en este caso el rey David. Entonces, cada mujer tenía hijos para ese hombre. Y de esa manera, todos los hijos de ese hombre eran hermanos, eran hermanas. Pero ya eran hijos del hombre con diferentes mujeres. Esa fue la ocasión de la que hemos leído. Tamar era la hija de David con una mujer diferente. Y Amnón era el hijo de David con una mujer diferente. Y Absalón, al que se menciona, era hermano de Tamar, hijo de David con la misma mamá de Tamar. Entonces, cuando leemos la historia completa, dice la palabra de Dios que este hombre llamado Amnón, o este joven llamado Amnón, estaba enamorado, tan enamorado de su hermana Tamar, que hasta le causaba enfermarse. O sea, enfermarse en el sentido que cuando usted va y sigue leyendo la historia completa, dice que aún se enfermó, y lo vamos a leer más adelante. Dice que cada día que pasaba, este joven llamado Amnón se veía más desnutrido, como que tuviera alguna enfermedad que estaba acabando con él. Entonces, según así de grande era el amor que Amnón sentía por Tamar, su hermana. Pero, y aquí es donde deseo que pongan mucha atención y se den cuenta de cuál es el mensaje y cuál es la lección que debemos aprender en este día. Según este joven estaba muy enamorado de esta joven, pero en realidad, ¿qué es lo que él deseaba de ella? Deseaba acostarse con esta joven, deseaba tener sexo con esta joven. O sea, que cuando nos ponemos a analizar bien lo que es la situación, este joven no amaba a esta joven, sino que este joven estaba obsesionado con acostarse con esta joven, con tener sexo con esta joven. Si vamos al diccionario español y buscamos la palabra fornicación, nos va a aparecer que es tener relaciones sexuales sin estar casados. Entonces, eso es lo que deseaba este joven. Acostarse con esa joven, tener relaciones sexuales con esa joven. ¿Qué es el pensamiento de los jóvenes en este tiempo? Y no solo los jóvenes, hasta las personas ya de edad avanzada, ya de 30, 40 y hasta 50 y 60 años, están pensando en tener relaciones sexuales y no en casarse. Ese es lo malo. Mira, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, la fornicación no es de Dios, la fornicación es de Satanás. El matrimonio es de Dios. Si tú, amigo varón que estás escuchando, amas a una joven mujer, cásate con ella y recibe la bendición de Dios. Amiga, mujer, joven que estás escuchando, si amas a ese varón, a ese joven, cásate con él. Quizá te ofendas por lo que voy a decir, pero conforme a lo que hemos leído, aun cuando
El varón y la mujer piensan que se aman, que se van a juntar sin haberse casado, que planean tener una familia sin haberse casado. Eso es fornicación. Y a eso no puedes llamarle amor. Eso se llama obsesión, amigo, amiga que estás escuchando. Y estás cometiendo el mismo error que Amnón cometió. Pero tú dirás, esa joven no es mi hermana. La joven dirá, ese joven no es mi hermano, no tiene nada de malo. Claro que tiene algo de malo porque la fornicación es pecado. La bendición de Dios está en el matrimonio. Así es que, querido joven, querida joven que estás escuchando, o ya eres un adulto de avanzada edad, pero si quieres la bendición de Dios, tienes que empezar conforme a la palabra de Dios. No te obsesiones con el sexo. Aprende a amar y cásate con esa persona a quien dices amar. Lee conmigo en el mismo segundo libro de Samuel, el capítulo 13, del versículo 3 al 7. Lee conmigo. Dice así: y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. O sea, era primo de Amnón. Y Jonadab era hombre muy astuto. ¿Escucharon bien? Era un hombre muy astuto. O sea, una persona astuta es aquellos que para todo tienen una solución. Ya que la solución sea buena, esa ya es otra cosa diferente. Pero estas son las personas astutas. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? O sea, hasta se miraba enfermo, desnutrido, como ya dijimos antes. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. ¿Escucharon bien? ¿Cuál fue la respuesta de este joven? Dice, yo amo a mi hermana Tamar. O sea, está enamorado de su hermana. Pero lo que leímos al principio no dice que estaba enamorado de su hermana. Dice que lo que tenía ganas con su hermana era de unirse en relaciones sexuales. Y eso no es amor. Según él ha testificado, estoy enamorado de mi hermana Tamar. Pero lo único que quería era tener relaciones sexuales con Tamar. No estaba enamorado. Estaba obsesionado con acostarse con esta joven, que era su hermana, hija de su padre con otra mujer. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón, y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Ya ven cómo se va abriendo camino al pecado, y del pecado a la destrucción de la persona que lo practica. Dice que este hombre astuto o este joven astuto aconseja al otro, ya que dices estar enamorado de Tamar, entonces
Finge que de enfermo que estás hasta ni de la cama te puedes levantar. Y cuando la noticia llegue a tu padre y venga y te visite, le vas a decir que deseas que tu hermana, la hija del rey con otra mujer que no es tu madre, venga y cocine y te dé de comer. Eso vas a hacer. Otra cosa, querido joven, varón, mujer, que estás viviendo en la juventud, ten mucho cuidado, escucha bien, ten mucho cuidado a quién le vas a ir a pedir consejo. Ya que Satanás está listo para darte un consejo con el cual te va a destruir completamente. En la boca de este hombre astuto al que menciona la palabra de Dios, este tal Jonadab, estaba el vivo Satanás. Satanás ya estaba listo para destruir a estos jóvenes. Y no solo Amnón iba a ser destruido, incluso Tamar. Aunque no tenía culpa de todo lo que estaba sucediendo, la vida de ella también se terminaría en todo eso que estaba sucediendo. Así es que hay que tener cuidado, jóvenes, a quién le vamos a ir a pedir consejo. Porque el consejo que vamos a recibir tal vez parezca bien en nuestra obsesión, pero al final será para destruirnos. Y vamos a ver cómo acabó todo esto. Dice en el mismo segundo libro de Samuel, el capítulo 13, del versículo 28 al 29. Y Absalón había dado órdenes a sus criados, diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón, como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno su mulo, y huyeron. ¿Ya vieron hasta dónde ha llegado todo esto? Amnón, según él, estaba enamorado de Tamar, su hermana. Recibió consejo de este tal Jonadab, un hombre astuto, en quien Satanás puso consejo. Lo que salió de su boca, y Amnón tomó ese consejo. Acabó acostándose con su hermana. Por haber recibido este consejo del mismísimo Satanás. Este joven llamado Amnón terminó acostándose con su hermana, forzándola a tener relaciones sexuales con él. Cuando terminó, sintió un odio por ella que la echó de su casa. Su hermano de él, que también era hermano de Tamar, Absalón, que eran hijos del rey, con la misma mamá, Absalón y Tamar, dice que al enterarse Absalón, fingió como que nada pasaba. Trató de consolar a su hermana, pero no se le olvidó. Al pasar 2, 3 años, dice que Absalón tuvo esquiladores. Estaba esquilando sus ovejas, y según cuando hacían eso, se alegraban por la bendición que Dios les daba y hacían fiesta. Y dice que Absalón hizo una fiesta y invitó a todos sus hermanos.
Aún invitó al rey y le insistía que fuera, pero el rey no quiso ir. Y entonces le dijo al rey que permitiera que su hermano Amnón fuera también a esa fiesta. Y dice que todo ya lo tenía planeado. Le dijo a sus criados: cuando vean que Absalón ya esté pasado de copas, ya se haya embriagado, ya esté borracho, yo les voy a dar señal y ustedes lo matan. Y así pasó. Los criados de Absalón, el hermano de Tamar, mataron a Amnón. ¿Cómo terminó este pobre joven? ¿Cómo cree que se va a ir a enamorar de su hermana? En la ley de Dios dice de que no te puedes casar con tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre. Y de igual manera, viceversa. Ese no estaba bien. Si realmente el consejo venía de parte de Dios, iba a ser: olvídate de esa joven porque es tu hermana. Sin embargo, no sucedió así. Pero como vuelvo a repetir, tal vez algunos de ustedes que están escuchando digan: sí, está bien todo lo que estás diciendo, viene de la Biblia, es palabra de Dios. Pero la joven con quien me quiero juntar o la joven con quien estoy juntada no es mi hermana. Y la joven diga: el joven con quien me quiero juntar o quien estoy juntado o con quien estoy juntada no es mi hermano. Y está bien. No es tu hermano, no es tu hermana. Pero no estás viviendo conforme a la bendición de Dios, que es el casamiento. Primero, para luego lo demás. Mira que dice 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Marido también se traduce como esposo. Así es que cuando un hombre dice mi mujer o mi esposa, quiere dar a entender que están casados. Si un hombre no está casado, no puede decir mi mujer o mi esposa, porque esa mujer con quien vives no es tu esposa, no es tu mujer. Simplemente es tu compañera de fornicación. Y así viceversa. La mujer no puede decir mi marido o mi hombre o como sea, sino que simplemente mi compañero de fornicación. Y discúlpenme por hablar así de claro, pero es la realidad. Esa persona con quien vives, con quien no estás casado, con quien no estás casada, es tu compañero de fornicación o tu compañera de fornicación y no es tu cónyuge, como Dios desea que sea. El apóstol Pablo empieza este capítulo diciendo de que mejor es cuando una persona no está casado, porque puede servir a Dios con todo el corazón. Pero ya que se casan, el corazón se divide. Hay que agradar al cónyuge y también agradar a Dios, y así el corazón está dividido. Pero dice que por causa de la fornicación es mejor que cada uno se case. O sea, casarse es una estrategia para huir de la fornicación. Aún así, hay muchas personas, hombres que son infieles a su mujer, mujeres que son infieles a su esposo. Pero ese ya es otra cosa y Dios tratará con esas personas. Pero la palabra de Dios aconseja, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, seas un joven, una joven o una persona ya adulto, ya mayor. Dios nos aconseja que es mejor casarse para recibir la bendición de Dios que obsesionarse con el sexo y decir es mejor estar juntados o vamos a probar juntados y luego veremos qué pasa. No, si quieres la bendición de Dios, amas a esa persona, cásate y recibe la bendición de Dios. Ya para terminar, 1 Corintios 6:9 dice así:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí menciona una lista de pecados, los cuales no permitirán que esas personas que lo practican hereden el reino de Dios. Y uno de esos pecados es la fornicación. Dice, no heréis, o sea, no te equivoques, no te engañes a ti mismo. Los injustos no van a heredar el reino de Dios, los idólatras no van a heredar el reino de Dios, los adúlteros no van a heredar el reino de Dios, los afeminados no van a heredar el reino de Dios, los homosexuales no heredarán el reino de Dios, pero tampoco los fornicarios no van a heredar el reino de Dios. ¿Has escuchado? Entonces, mira, cuando Dios creó a Adán, hizo caer a Adán en un profundo sueño. Le sacó una costilla y formó a Eva, la mujer. Y Dios lo entregó en matrimonio a Adán. Y después de eso, los mandó que procrearan y que llenaran la tierra de seres vivientes. De esa manera, cuando un joven, una joven, un hombre y una mujer, porque el casamiento es para un hombre y una mujer de igual manera. Cuando hablamos de casamiento estamos hablando de un hombre y de una mujer, no de un hombre y un hombre y una mujer, porque eso ya es satánico, eso no es de Dios. Entonces, cuando una mujer y un hombre unen sus vidas en casamiento, quizá sea un pastor, sea un cura, un sacerdote, o quien sea el que está delante de ellos, aconsejándolos y siendo testigo del pacto que están haciendo con Dios, el que realmente los está uniendo es Dios. Dios es testigo de ese matrimonio y Dios tiene el control de ese matrimonio. Y si alguna persona falla en ese matrimonio, Dios ajustará cuentas con esa persona. Si es el hombre, Dios ajustará cuentas con el hombre. Si es la mujer, Dios ajustará cuentas con la mujer. Sin embargo, cuando dos personas se unen para vivir en fornicación, esas dos personas tienen cero bendición de Dios. O sea, si el hombre le falla a la mujer, Dios nada tiene que ver. Si la mujer le falla al hombre, Dios nada tiene que ver. O sea, no puedes estar seguro, no puedes estar segura que esa persona con quien vives es tuyo o es para ti de parte de Dios, porque no has escogido la bendición de Dios, sino que has escogido hacer tu propia voluntad, vivir en fornicación y te has olvidado que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y Dios se encargará de que así como tú escogiste ser fiel a Dios, tu esposo te sea fiel o tu esposa te sea fiel. Querido amigo, querida amiga, nuestra intención no es hacerte enfadar, no es molestarte. Nuestra intención es de que recibas la bendición de Dios. Ya ves que en este día, como hemos leído, este joven se obsesionó hasta el punto de enfermarse, hasta el punto de desnutrirse por esta joven que era hermana, hija de su padre con otra mujer. Se dejó aconsejar por el mismo Satanás. Se acostó con su hermana por fuerza, la violó y así fornicó.
No tardó cuando tuvo que pagar con su propia vida por haber fornicado y por haber violado a su hermana. Así es que, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que has escuchado, meditemos bastante en esto y busquemos la bendición de Dios. ¿Eres un joven y quieres tener una pareja? Mujer, como Dios lo ha mandado, cásate. ¿Eres una mujer y quieres tener una pareja? Un varón, como Dios lo ha mandado, cásate. Y así reciban la bendición de Dios, sean felices. Y Dios se encargará de que su matrimonio prospere, que su familia sea bendecida y que todo vaya bien en ese hogar. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno, cada una que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno, cada una que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.